Los secretos de Washington sobre la base naval en Guantánamo son callados por John Biden, quien no logra consensuar un acuerdo con el Parlamento para cerrar el centro penitenciario. De esta forma, se hacen públicos los abusos y vulneraciones a través de las denuncias del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Lo cierto es que Washington tiene mucho que contar de lo que sucede en 117 kilómetros cuadrados que ocupan ilegalmente en el oriental territorio de la isla. Una historia que tratan de ocultar para mantener el status quo, pero la comunidad internacional, organizaciones y movimientos políticos, las organizaciones tal como las Naciones Unidas y países amigos de Cuba han dicho paren ya. Son ustedes los mayores abusadores del mundo. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Siguen apretando, pero nosotros resistiendo y venciendo. Y ustedes en la primera trinchera. Nunca lo van a vencer. Es la primera visita que hace Díaz-Canel como presidente a esta localidad. Tiene lugar cuando Estados Unidos ha recrudecido el embargo que aplica contra la isla desde 1962. Quieren seguir asfixiando la economía y pensando que por eso este pueblo se va a rendir. Yo creo que es muy humano lo que se hace en momentos como estos, donde están tratando de impedir que entre combustible a nuestro país. Se rebasó la copa y vuelven a desclasificarse secretos de Washington. Esta vez, Joe Biden quedó expuesto con los sucesos que ocurren al interior de la ilegal base naval de Guantánamo, sitio que no ha logrado cerrar como cárcel ni devolver a la isla tras 119 años de usurpación. De esta forma, es pública la farsa mediática de la administración Biden, sobre todo porque el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel denunció los 20 años de la llegada de los primeros detenidos al territorio ocupado ilegalmente por el Imperio del Norte. ¿Pero por qué el mandatario cubano cataloga como 20 años de vergüenza para Washington? Son muchos los ejemplos que Cuba puede mostrar al mundo. Y es que a las torturas ya conocidas se adicionan constantes arbitrariedades. La vulneración del Estado de Derecho con la toma de 117 kilómetros cuadrados de tierra cubana que desde diciembre de 1902 son ocupados por la potencia neoliberal. Estas imágenes que observan muestran la infraestructura y condiciones de la base naval, un espacio convertido no solo en centro penitenciario, sino en sitio para el ejercicio de las tropas militares del norte y su posible despliegue, por la posición geográfica en la tercera bahía de bolsa más grande del planeta. Sin embargo, para los cubanos tener el imperio neoliberal en sus tierras es una infracción a la autodeterminación de la isla. Es por ello que, según refleja el Twitter del presidente de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez, ya son 20 años de escandalosos abusos. También el mandatario se refirió a la doble moral mostrada por Washington, que se cataloga como uno de los gestores de la democracia, y no son más que los mayores abusadores de los derechos humanos en el mundo. Asimismo, el líder socialista no solo denunció las manifestaciones que se generan en el interior de la base, sino el uso de este territorio como parte de la política retórica desarrollada por el norte para expandirse por América y dominarla a su antojo. Parece curioso, pero ¿cuáles son las estrategias de Washington desde 1823 con el continente? El mandatario cubano hace alusión a ellas. Nos toca pensar como país porque nadie va a pensar por nosotros. Y el gigante con botas de 7 leguas que va por el cielo engullendo mundos, hace tiempo dejó de ser una metáfora visionaria de Martí para transformarse en una cruel certeza de lo que nos espera si por ingenuidad o ignorancia subestimamos o creemos que no es para nosotros el plan de reapropiación de nuestra América que ha emprendido el imperio
con la bandera de la doctrina Monroe en el mástil de su nave pirata. Es importante lo que acaba de señalar Díaz-Canel, porque a esas pretensiones se adicionan nuevas vulneraciones que son denunciadas también por expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Y es que en Guantánamo, desde el 2001, se registran 789 personas detenidas sin delitos determinados. Retener sin cargos a prisioneros es contrario a los valores e intereses de mi país. Así expresó Michel Legnert, general de división del Cuerpo de Marines, ahora retirado, quien estuvo a cargo de abrir el centro de detención. La verdad es que Guantánamo se ha convertido en un foco de la indignación internacional. Es por ello que los relatores de la ONU cuentan sobre la existencia de una población carcelaria envejecida, con marcas de atropellos durante un largo periodo. Relatan además que no tienen la suficiente atención médica y mucho menos con rehabilitación. ¿Pero qué sucederá realmente en Guantánamo? ¿Cuán cierto llegan a ser estas denuncias y estas imágenes? No por gusto la ONU determinó el envío de expertos en derechos humanos y mientras ellos cuentan su relatoría, Biden continúa pensativo, como en la foto, pues prefiere optar por el silencio. Esto para el mandatario demócrata es un cubo de agua fría en sus intenciones de promover un status quo fortalecido en el continente, ya que Guantánamo se ha convertido en el verdadero ejemplo donde no se respetan los derechos internacionales. Pareciera entonces que al gran defensor de la democracia y los derechos humanos se le caen las banderas de paz. Lógicamente, esto sucede porque muchas interrogantes pesan sobre el político neoliberal. ¿Podrá la ONU influir en las decisiones de la administración Biden? ¿Seguirá siendo Guantánamo el sitio de castigo a los juicios de guerra? Este tema es curioso, porque el propio diario The New York Times reveló la pasada semana datos del Pentágono sobre la construcción de una nueva sala secreta destinada a los juicios. Entonces, la hipocresía política sale a la luz. De esta manera, se contrapone el discurso de Biden en su campaña electoral de cerrar el centro penitenciario de Guantánamo, con la realidad donde permanecen todavía 39 prisioneros sin cargo alguno. Han pasado 20 años desde que Estados Unidos abrió la controvertida prisión de Guantánamo en Cuba, un centro penitenciario que hoy por hoy cuenta con 39 reos y cuyo cierre todavía no se vislumbra, pese a las promesas del presidente Joe Biden. Fue creado en respuesta a los ataques del 11S para retener a sospechosos fuera de los cauces legales. Cerca de 800 hombres han pasado por Guantánamo en medio de denuncias de torturas. Escuchar estos datos generan vergüenza. Pues una cosa es lo que dice Biden y otra cuestión, lo que sucede en las oficinas de Washington, ya que en rueda de prensa esta semana, John Kirby, portavoz del Pentágono, expresó lo siguiente: estamos revisando cómo proceder, aunque no tenemos plazos concretos ni estimados para cerrar Guantánamo. Es interesante entonces el desenlace de esta historia porque muchos partidarios de cerrar Guantánamo se mostraron optimistas cuando Biden asumió el cargo en enero del 2021. Sin embargo, poco ha hecho desde esa fecha. Por el contrario, su promesa ha quedado atrás. Tanto es así que de todos los mandatarios del Imperio del Norte, solo Barack Obama se enfrentó al Congreso para exigir el cierre de Guantánamo y el traslado de los prisioneros a su propio territorio. Lamentablemente el Parlamento bloqueó sus esfuerzos, pero la gran pregunta sigue siendo si Biden podrá convencer a las dos cámaras para cerrar un tratado que data desde 1902. Quizá él mismo no conozca de la dimensión de las injusticias cometidas durante estas décadas de instalación de la cárcel, un episodio que la organización Witness Against Torture, testigo de contra la tortura, expuso en un mitin frente a la Casa Blanca para acentuar las denuncias en contra del centro de castigos excesivos. Es increíble cuando piensas que ningún miembro de la CIA ha tenido que rendir cuentas por abrir prisiones clandestinas de la CIA. Transferir ilegalmente al menos a 119 hombres y sospechamos que son muchos más, y torturar al menos a 39.
Hay 5 hombres detenidos en Guantánamo acusados de los ataques del 11 de septiembre y ninguno de ellos ha sido llevado a juicio todavía, porque Guantánamo opera un sistema de las llamadas comisiones militares, que no funcionan como un verdadero tribunal, no permiten el debido proceso. Triste es la realidad que se publica desde el interior de la base naval en Guantánamo y de la cual en Washington se hacen los desentendidos. Como mismo ignoran la histórica solicitud de Cuba de la devolución de las tierras usurpadas que impide el desarrollo comercial marítimo de la isla por el incremento del bloqueo económico. También ignoran las denuncias realizadas por Cuba ante las provocaciones a los ciudadanos cubanos del poblado de Caimanera, limítrofe a la base naval. Ha sido más de un siglo de convivencia escuchando los estruendos de las prácticas militares en años pasados, reflejando las provocaciones verbales de los vecinos del norte. Por todas estas razones, cuando Cuba denuncia en voz de su presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez las nefastas acciones que se desarrollan en la base naval de Guantánamo, cuenta con elementos probatorios. Y es que la historia de esta región no solo imbrica a detenidos. Cabría preguntarse, ¿qué ha sucedido desde entonces? Y la respuesta es clara cuando se conocen de intentos de apropiación de más tierras, bloqueo de la entrada de barcos a la bahía de Guantánamo, eventos de corrupción generada en la época neocolonial y que luego se reflejan en la propia atención que ofrecen a los prisioneros. Sucede que la base naval es hoy un campo de subyugar mental y físicamente al hombre. Más allá del impacto que genera en Cuba la usurpación de estas tierras por la potencia neoliberal, son varias las organizaciones que reclaman para los detenidos un debido proceso judicial, donde se respeten sus derechos humanos. Mientras esto sucede, crece el silencio en Washington. No se piensa repatriar ni liberar a los 39 detenidos que continúan allí en Guantánamo. Y lo peor de todo es que incriminan a las personas por tiempo prolongado y sin esperanzas de un juicio justo. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400,000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace 2 años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado Infonoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal Infonoticias y suscríbete, porque la patria grande no puede parar.